Entonces, aquí esta diapositiva nos está diciendo que todo comienza con una palabra. Y yo sé que cada uno de ustedes, pues tiene en su corazón y en su mente palabras que han escuchado y que han pronunciado, y todo esto forman huellas neurales, y la huella ahí está y ahí la hicimos, ¿sí? O la hicieron. Acuérdense ustedes, por ejemplo, ahorita en su cuaderno van a anotar una tarea que les voy a dejar. ¿Qué palabras me han impactado desde la infancia? ¿Sí? Esa sería la primera tarea. ¿Qué palabras me han impactado desde la infancia? Fíjense que a mí algo que me sucedía, pues yo vengo de un pueblo y a mi padre le pusieron un apodo, y a todos nosotros nos identificaban con ese apodo y nos hacían bullying en la escuela y era terrible todo eso. Yo sufrí mucho de violencia, tanto en la casa de mis padres como en la primaria, y fue algo terrible. Y pues yo creo que llegué a odiar a los borregos, porque a mi papá le decían Juan el Borrego y a mí me decían la borrega. Pero era con mucho impacto cuando me decían borrega. No, yo por automático quería romperle la cara a estas personas. Entonces hay palabras que nos lastiman mucho. Por ejemplo, en una ocasión una persona muy significativa en mi vida me dijo que nadie se iba a fijar en mí, que todos me iban a abandonar y que me iba a quedar sola, ¿sí? Si yo le decía a mi madre un secreto, que él me acosaba, si yo le decía este secreto a mi madre o a mis hermanos, pues eso me decía que yo me iba a quedar sola. Y todas estas palabras han impactado mucho, porque cuando yo hice mi inventario de temores me di cuenta precisamente que uno de los temores más grandes es el temor a la soledad, ¿sí? El temor a estar sola, el temor a quedarme físicamente sola o emocionalmente también. Por eso es importante que ustedes las escriban ahí en su cuaderno. ¿Qué palabras me han impactado desde la infancia? Y qué palabras ahorita también me doy cuenta que han impactado en otras personas. Y bueno, ¿cómo es que la palabra afecta a nuestro cerebro? ¿Cómo es eso? Las traemos ahí guardadas. Fíjense, esta es una tomografía a positrón, y también esto en las resonancias magnéticas ya se puede descubrir el movimiento de nuestras neuronas y de nuestros neurotransmisores en el cerebro. Fíjense, del lado izquierdo tenemos las partes que se activan, están todas de rojo, esas son las partes que se activan cuando nosotros estamos pensando, cuando estamos hablando. Ahorita mi cerebro está en rojito y así, se activan las partes del cerebro, el lóbulo prefrontal, que es el centro de la memoria, de la audición. Hablamos, oímos y vemos, ¿sí? Cuando hablamos, cuando escuchamos y cuando vemos, hay este movimiento en nuestro cerebro, ¿sí? En medio, si se fijan, hay una parte del cerebro que está toda gris, ¿sí? Dice que es una persona sin actividad cerebral, entre algunas enfermedades mentales. Este cerebro podría ser de una persona que está, por ejemplo, pues en depresión, ¿sí? Pero ya es una depresión mayor, porque en el siguiente dibujo nos aparecen pequeñas cantidades de dopamina o de activaciones neuronales, ¿sí? Son muy poquitas. Esto también nos llega a pasar a nosotros como adictos. Empiezan a subir pequeñas cantidades de dopamina y empezamos como que a reaccionar, y nos entra lo responsables. Ya queremos salir a trabajar, ya queremos portarnos bien, ya extrañamos a mamá, ya extrañamos a papá, pero son porque se activan pequeñas cantidades de dopamina en nuestro cerebro. Y este cerebro es de una persona normal que está en una depresión.
pero que tiene algunos pensamientos que son estos recuerdos tristes que ella o él tiene, y son los que están en actividad porque está pensando. O sea, está pensando, pero está pensando en ese recuerdo que le hace daño. Nosotros en el programa le llamamos resentimiento. ¿Ustedes conocen los resentimientos? ¿Sí los conocen? Sí. Muy bien. Fíjense que el resentimiento es un sentimiento que se vuelve a sentir. Viene de la palabra latín resentire. Entonces, cuando nosotros volvemos a sentir este sentimiento de indignación y nos regresamos a la escena de algo que nos hicieron o de algo que nos dijeron, ¿sí? Volvemos a sentir el mismo sentimiento de indignación que nos ocasionó el resentimiento, ¿sí? Entonces, cuando una persona piensa y piensa en, no, pero cuando lo vea, le voy a decir esto, y si me contesta, le voy a contestar aquello, ¿sí? Y ahí hay pequeñas cantidades de dopamina. Muy bien. Luego vienen los códigos genéticos. Es un programa biológico de los padres. El color de los ojos, el tamaño, todas las características propias de una raza, ¿sí? A través de esto enseñamos y aprendemos también nosotros, los herederos. Lo que heredamos es lo que aprendemos, ¿sí? Y es lo que transmitimos. Entonces, imagínense, si yo estoy resentida, pues ¿qué creen que voy a transmitir? Voy a transmitir puro resentimiento, porque acuérdense que la conducta afecta el cerebro y el cerebro afecta nuestra conducta también. Entonces, si mi cerebro está codificado con palabras que me hieren, con palabras que tuvieron un impacto en mi niñez, en mi adolescencia, en mi infancia, en mi juventud y ahora, pues entonces esa es la manera en la que yo voy a enseñar a los demás, ¿sí? Por eso el programa es tan maravilloso, porque el programa nos lleva y nos enseña a romper precisamente con todas esas codificaciones o con todas esas palabras que nos han herido durante tantos años, y tienen años que nos hirieron. También aquí vamos a hacer una tarea con los códigos genéticos. ¿A quién me parezco? ¿A mi mamá o a mi papá? Voy a poner ¿a quién me parezco físicamente y a quién me parezco en la conducta? ¿Sale? Llevamos 2 tareas, ¿sí? ¿A quién me parezco físicamente y a quién me parezco en la conducta? Por ejemplo, físicamente, pues yo tengo los ojos de mi madre, el color de mi madre, y también tengo algunas características de ella, por ejemplo la neurosis, lo orgullosa también, también esas son conductas aprendidas. Ok, entonces ya llevamos 2 tareas. Continuamos. ¿Qué vemos aquí? Ahí tenemos un tímpano del oído, ¿verdad? Tenemos el cerebro y ahí tenemos una como grabadorcita, como si estuviéramos escuchando algún mensaje, ¿sí? Pues así es como funciona. Primero sale el mensaje de esa grabadora y se va a nuestro oído, y del oído llena a nuestro cerebro, ¿sí? Y entonces ahí empiezan a trabajar todos nuestros químicos y los neurotransmisores y las neuronas, y algunas palabras se van a nuestro inconsciente y otras palabras se van a una memoria de largo plazo y otras a la memoria de corto plazo, ¿sí? Y así todo lo que escuchamos se va a nuestro cerebro, ¿ok? A ver, hay una persona que nos está diciendo que no le mandamos el link. ¿Quién será? Nadie me ha copiado. ¿Sí? ¿Se lo puedes mandar por Face? Ok, muy bien. Ahora,
¿Cómo afectan las emociones a nuestro organismo? Hay una relación directa e intensa entre las emociones, los órganos y los síntomas que podemos experimentar. La mente controla el cuerpo. El funcionamiento biológico del cerebro es el que hace que esto sea así y exista una relación entre pensamiento y cuerpo, entre emoción y síntoma, ¿sí? Por eso aquí nosotros les hemos dicho que el segundo paso solamente va a estar dado cuando estemos en sintonía con lo que pensamos y con lo que decimos, ¿sí? Y finalmente ejecutamos. ¿Cómo ejecutamos? Cuando empezamos a cambiar nuestras actitudes. Así es cuando nosotros ejecutamos. Si yo hago lo que pienso, ¿sí?, pero también hago lo que digo, ¿sí?, entonces ya estoy en sintonía. La mente controla al cuerpo. El funcionamiento biológico del cerebro es el que hace que esto sea así, que exista una relación entre pensamiento y cuerpo, entre emoción y síntoma. ¿Sí? Si quieren hacer alguna anotación para que se den cuenta cómo va afectando las emociones a nuestro organismo. Todavía tenemos más. Entonces, esto es muy importante, porque si nosotros supiéramos que lo que decimos va a impactar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, yo creo que buscaríamos ayuda y empezaríamos a trabajar con la sanidad de nosotras mismas para romper precisamente con lo que tanto odiamos de nuestros padres o de las personas que nos hirieron en el pasado, ¿sí? Aquí yo también les he dicho que la responsabilidad de nosotros, que ya estamos en sobriedad, es hacernos responsables de todo lo que nos lastime, aunque otras personas nos lo hayan hecho, ¿sí? De mí depende que la palabra o que las personas me lastimen, de mí depende a dónde llega, qué tan profundo o qué tanto impacte lo que me digan los demás, ¿sí? Nuestras emociones no están en manos de las personas, nuestras emociones están en manos de nosotros. Por eso les he dicho, aquí ya no vamos a hablar de los adictos, no vamos a hablar de los alcohólicos, vamos a hablar de nosotras mismas. Muy bien. Ahora, situaciones estresantes durante mucho tiempo hacen que se lesionen las neuronas cerebrales responsables del aprendizaje y a su vez el cerebro sufre alteraciones que producen modificaciones en el sistema hormonal y las consecuencias que esto tiene en los diferentes organismos, sistemas del cuerpo, ¿sí? Normalmente a las mujeres, ¿sí? Nosotros tenemos nuestros periodos hormonales y a veces no sabemos qué sentimos, pero no nos gusta cómo nos sentimos. Y con los primeros que nos desquitamos, pues son con los seres queridos que tenemos a nuestro alrededor y los culpamos de que no nos hacen caso, de que no nos comprenden. Pero nosotros no nos estamos comprendiendo porque no sabemos qué es lo que nos está pasando. Pero culpamos a los demás. Es que me gritaste, es que no fuiste, es que no viniste, es que no llegaste. Es que, o sea, siempre culpamos a los demás de nuestros estados de ánimo, ¿sí? Y fíjense, ahí dice que las situaciones estresantes pueden lesionar las neuronas responsables, ¿sí? Por eso aquí nosotros, la mayoría de nosotros, yo estuve bajo un tratamiento psiquiátrico durante mucho tiempo. Yo creo que durante 4 años estuve bajo un tratamiento psiquiátrico y pues yo no sentía que estuviera mal, pero pues sí hacía cosas que estaban totalmente fuera de mi control, como gritar. Yo tengo problemas muy graves con la ira. Yo siempre estaba fuera de control, siempre fui una mujer muy agresiva, muy vengativa. Entonces, estresada todo el tiempo, con ansiedad todo el tiempo me dolía la cabeza. La famosa, ¿cómo se le llama el dolor de cabeza? Las jaquecas, la migraña, ¿sí?
Una migraña nos está diciendo que hay una neurona que anda por ahí bailando, ¿eh? Hay una neurona que no está en control. La neurosis, por eso es una neurosis, porque es una neurona enferma. Y esta neurona enferma a las demás y a su vez crean algunos como cortocircuitos, así le podemos llamar, cortocircuitos en el sistema de recompensa, y por lo tanto sufrimos de este dolor tan terrible. Y a veces yo sentía como que se me paralizaba la parte izquierda o la parte derecha de mi cara, sentía adormecida el lóbulo frontal. No sé si a ustedes les ha pasado. Para mí en gran parte era por la droga que yo consumía. Yo consumía clonazepam, lorazepam, ribotril, tafil y todo lo que sean benzodiazepinas. Yo las consumía porque no soportaba tantas situaciones y tanta ansiedad y tanto estrés. ¿Ok? Entonces esto nos va quedando un poquito más claro. Muy bien. Fíjense, las emociones negativas destruyen y las positivas lo contrario. Tienen la capacidad de curar y hacernos felices. Por eso, los órganos como el corazón, el intestino, se relacionan con la alegría que los estimula. En cambio, la agitación o el exceso de excitabilidad es el estrés o la ansiedad y pueden causar taquicardias, insomnio y falta de concentración, ¿sí? Yo cuando trabajaba, híjole, me pasaba constantemente todo esto. Yo tengo una carrera, soy licenciada de administración de empresas y pues en una fui director comercial y en otra empresa fui jefe de ventas. Son empresas con mucha competencia, empresas coreanas con muchísima competencia. Entonces vivía en un constante estrés y en una constante ansiedad, ya sin consumir alcohol y sin consumir drogas, ya no, pero así vivía y llegué a tener una parálisis cerebral, una parálisis facial. No se me notaba, pero la tenía porque no podía mover la parte izquierda. Entonces tuve que ir con un especialista y bueno, ya se imaginan todo. Y pues me decía, no, nada de estrés, tiene que aprender a manejar el estrés, la tolerancia y no, pues yo estaba peleada con todo eso. Yo sé que ustedes no, pero ese es mi caso muy personal, ¿eh? Muy bien, entonces, fíjense, las personas obsesivas y que se desbordan emocionalmente suelen tener un desequilibrio cardíaco y digestivo. Si vivimos con resentimiento, con rabia, con agresividad, con cólera, con indignación, con irritabilidad o ira, nuestro hígado y vesícula biliar sufrirán, ¿sí? Hay mujeres también, yo conozco a algunas mujeres que no beben y que no se drogan y tienen cirrosis hepática, ¿sí? Conozco como a 3 mujeres que tienen este gran problema y es una enfermedad ya, o sea, es terrible porque cada 6 meses le tienen que estar amarrando o le tienen que estar cauterizando unas venas que se le salen y no sé qué tanto, ¿sí? Pero es la rabia, es la cólera, ¿sí? Nos afecta a nuestro hígado hermoso, maravilloso, que tenemos que cuidar también a partir de nuestro taller. Tenemos que cuidar nuestro hígado, la alimentación, ¿sí? Muy bien, las personas muy activas que se preocupan en exceso, que reaccionan con agresividad e ira de manera desproporcionada al estímulo sufrido, tendrán manifestaciones físicas relacionadas con problemas del hígado y la vesícula, que se pueden presentar en forma de malas digestiones de las grasas, dolor en costado derecho, color amarillo de la piel y manchas oscuras en cara e incluso problemas de visión.
¿sí? Se le llama también hígado graso. Si no crean que a veces es por la comida, también es por las emociones negativas, ¿sí? Ok. Muy bien. Pues fíjense que el temor, la falta de autoestima y la timidez están asociados a los riñones, las glándulas suprarrenales y a la vejiga. El miedo o la angustia. ¿Cuál es la diferencia del temor al miedo? Fíjense que el temor tiene dos caras, como quien dice. Hay temor que nos puede paralizar y no hacer absolutamente nada para el cambio, ¿sí? Y hay otro temor que es como un mecanismo de supervivencia, ¿no? No me voy a atravesar la carretera 5 de febrero con los carros ahí, ¿cómo se le llama? Pues ahí pasando, ¿no? Ese es temor, en el tráfico. Eso es un temor que nos ayuda, que es un mecanismo. Y el miedo, se le llama miedo al miedo psicológico, ¿sí? No sabemos por qué estamos angustiados, porque estamos codificados en nuestro cerebro, pero tenemos bastante angustia, ¿no? Y ese es un miedo psicológico. No sabemos, o nos angustia, porque no sabemos, ¿sí? Entonces, esa está en nuestra mente, ¿ok? Luego, fíjense, el miedo o la angustia pueden dar dolor lumbar e infecciones urinarias. Nuestra energía se ve reducida con una disminución del metabolismo y alteraciones de los procesos de la digestión cuando sentimos estas emociones. Ahí les va. ¿Por qué creen que nos han estado asustando tanto con el famoso bicho ¿sí? No puedo decir el nombre porque me pueden quitar, ¿no? Miedo y bueno, sacan una vacuna y sacan otra vacuna y todos estamos con ese miedo, ¿sí? Tenemos miedo. ¿Y qué pasa cuando tenemos miedo? Bajan nuestras defensas, ¿sí? Bajan nuestras defensas y nos enfermamos, ¿sí? Yo hace tiempo tuve una amenaza de unas personas malas y pues me di cuenta que bajaron mis defensas y empecé a enfermarme muy seguido, ¿sí? Pero es por eso, por el miedo que nos están metiendo y la angustia. Ahora, la tristeza, la melancolía y la aflicción pueden afectar los pulmones. Podemos sentir opresión en el pecho, dificultad para respirar, resfriados frecuentes, asma y problemas circulatorios, incluso falta de apetito o pereza. El mejor optimismo posible y tener todas nuestras emociones controladas y pasar de negativo a positivo para un mejor funcionamiento de nuestro cuerpo y mente y una mayor defensa ante la enfermedad, ¿sí? Cuando nosotros manifestamos una emoción, obviamente hay que ir a terapia, hay que ir al programa de Al-Anon, porque el programa de Al-Anon es maravilloso, se viven y se trabajan bastantes virtudes, entonces disminuye esta carga emocional cuando las manifestamos, cuando estamos en nuestro grupo de apoyo, cuando una compañera nos abraza, cuando una compañera nos escucha. Estamos manifestando las emociones y cuando manifestamos las emociones disminuye su fuerza, ¿sí? Aunque ustedes no lo crean, pero sí disminuye la fuerza bastante. Si te las guardas, se van haciendo como encapsuladas en nuestros órganos más importantes, porque ¿a dónde se va toda esa carga? ¿Sí? Se tiene que encapsular en alguno de nuestros órganos. Ok, bueno, inconscientemente no sabemos cómo manejar las emociones, batallamos con la falta de amor propio, o sea, de autoestima, ¿sí? Y obviamente que buscamos que otras personas nos ayuden a aumentar nuestra autoestima. ¿Conocen ustedes el dolor emocional? Hace unos días trabajaba yo con una de mis usuarias, con una de mis ahijadas,
y hablábamos precisamente, bueno, con dos, no, con tres, trabajaba con tres al mismo tiempo, hablábamos del dolor emocional. ¿Ustedes saben cuál es el dolor emocional? ¿No saben? Bueno. ¿Es psicológico? Sí, es psicológico, precisamente. El dolor emocional es psicológico y cuerpo también, ¿sí? Con las diapositivas anteriores llegamos ahora al dolor emocional, ¿sí? Porque ya nos enfermamos físicamente, ya nos enfermamos psicológicamente y ahora tenemos una emoción. Y esta emoción es precisamente la que ejecutamos cuando gritamos, cuando aventamos, cuando nos vengamos, cuando amenazamos, cuando queremos controlar a alguien y cuando queremos manipular a alguien. ¿Conocen ustedes esas palabras tan feas, domingueras, que es manipulación, control, posesión? ¿Sí las conocen? Sí. Ok, muy bien. Bueno, pues el dolor en sí no es un mal que debe evitarse a toda costa, ¿sí? Más bien el dolor nos instruye, nos dice que debemos cambiar, que debemos hacer alguna cosa, que hoy empecemos a hacer otra diferente, ¿sí? Cuando ustedes sienten dolor emocional, es cuando te está diciendo, deja de preocuparte por esto, ¿sí? Y haz aquello. Deja de actuar como estás actuando, ¿sí? Y cambia tu actitud. Eso es lo que nos dice el dolor. El dolor es nuestro mejor maestro. Ok. ¿Alguien más que no tiene problemas? No. Bueno, también eso indica que dejemos de pensar de una manera y que pensemos de una manera diferente. ¿Y cómo vamos a hacer esto? No hay escuelas, ¿verdad?, para pensar bien. No hay escuelas para manejar emociones. Para eso está el programa de Al-Anon y para eso también hay este tipo de talleres que nos pueden ayudar a identificar precisamente todo aquello que no nos permite tanto relacionarnos con nosotras mismas como con las demás personas. Ok, ahora, cuando nos negamos a escuchar el dolor y sus lecciones, lo único que nos queda es una de las tendencias de escapismo, de las opciones o adicciones, ¿sí? Ahorita les voy a decir qué es lo que realmente pasa, ¿sí? Porque si ustedes han visto la película de Cuando el amor no es suficiente, de Lois, la esposa de Bill W., pues ella no bebía y ella no se drogaba, ¿sí? Pero estaba furiosa todo el tiempo, toda neurótica. Un día hasta le aventó una chancla al pobre casto y puro virginal de Bill W. Y se enojaba porque le decía, mira, no, pues antes me dejabas porque estabas borracho y ahora me dejas porque estás con tus amigos, los alcohólicos. Entonces ella ya no se sentía integrada y eso es lo que pasa normalmente en un matrimonio o lo que pasa en una familia, no se sienten integrados, ¿sí? El alcohólico deja de beber, el drogadicto deja de beber, de drogarse y se van a sus juntas y llegan, uy, no, pues bien contentos, o luego son dos caras, a veces son muy contentos ahí en el grupo y están con su jetota con la familia, ¿sí? Porque tampoco saben relacionarse, o sea, vivieron tantos años alcoholizándose y drogándose que a la hora de tener una relación sin alcohol y sin drogas no saben cómo, ¿sí? Entonces el programa nos invita a que aprendamos a aumentar nuestras relaciones personales, ¿sí? ¿Cómo las vamos a aumentar? Con sanidad, con una mente sana, ¿sí? Entonces, en efecto, habremos dicho, no escucharé y no aprenderé y no cambiaré, y entonces me estanco en la amargura, me estanco en la ira, me estanco en la cólera, en los resentimientos, y sobre todo las mamás, estas mamás, como hay mamás culpígenas, que son mamás como muy mexicanas, de que es por mi culpa, mi hijo, mi hija, mi esposo. No, nadie es culpable de la enfermedad. Hoy todos nos hacemos responsables porque estamos conscientes, pero no hay culpables. Entonces, ¿qué sucede cuando nos negamos a escuchar el dolor? Pues buscamos otras opciones o adicciones, como en el caso mío y el caso de la madrina Diana también.
acudimos a las adicciones. ¿Ok? Vamos a contemplar todo esto. No sé si hay alguna duda. Hasta ahorita, ¿alguna duda? No, gracias. Ok, no sean malitas, me dicen cuando nos esté indicando el Meet de que se va a terminar el tiempo para hacer otro Quedan link. 4 minutos, Madrid. Quedan 4 minutos, ok. Déjenme salgo para hacer otra. Permítanme tantito. Mientras, si gustan ir anotando eso, ¿cuáles son las opciones de escapismo? Así le llama John Powell. También les recomiendo ese libro de John Powell, lo pueden encontrar en todas las librerías cristianas y se llama El secreto para seguir enamorado, ¿sí? De John Powell. Vamos a hacer otra. Ok, le vamos a hacer para las 6. Muy bien, ya hice la otra y se las mandé por el grupo de WhatsApp. Ok, entonces, ¿cuáles son estas opciones de escapismo? ¿Sí? Número 1 es la depresión, ¿sí? Número 2 es la ira, perdón por el espacio ahí, la ira y el comportamiento antisocial. Número 3, ¿qué creen? La demencia. Número 4, la enfermedad física. Y número 5, las adicciones, ¿sí? Déjenme checar, por aquí tengo mi tumbaborros para poder compartirles un poco de este libro. Precisamente a mí me fue ubicando mucho en la parte de mi enfermedad. Yo tengo un trastorno, tengo el síndrome del borderline. Tengo muchos años sin tomar medicamentos, pero en este año tuve algunas psicosis muy fuertes, a punto de regresar al tratamiento psiquiátrico y muy probablemente a punto de regresar al psiquiátrico, pero gracias a Dios en el programa, porque yo en el programa he encontrado a Dios, pues no fue así. Muy bien, si gustan, sálganse y entren. Entramos más bien. Okay. Es parecido o es lo mismo trastorno